Olvida todo lo que crees saber sobre camiones. Esto no trata de cargas estándar o eficiencia. Esto es fuerza bruta pura, el territorio donde la ingeniería se vuelve loca y dice, ¿cuántos cilindros? Ponle 12. Hablamos de máquinas que no se arrastran por las autopistas, sino que conquistan desiertos, aplastan montañas y mueven tanques como si fueran juguetes. Son los titanes de pistones, las bestias con 12 cilindros que redefinieron los límites de la potencia. Si crees que un motor grande es de 8 cilindros, prepárate. Este es el conteo regresivo de los 14 camiones con motor V12 más descomunales y potentes que jamás hayan rugido sobre la Tierra. Comencemos. Número 14. GMC Twin 6, el gemelo de gasolina. En 1960, General Motors tuvo una idea que solo podían hacer en la era del optimismo industrial desbordado. Si un motor V6 era bueno, dos unidos serían gloriosos. Así nació el GMC Twin 6, una rareza mecánica que era exactamente eso. Dos bloques V6 de gasolina fundidos en un solo cigüeñal para crear un V12 de 11 litros y medio. No buscaba romper récords de potencia. Sus 250 caballos eran modestos. Su magia estaba en el torque suave y constante, y en una suavidad de funcionamiento que los toscos diéseles de la época ni soñaban. Este motor se concibió para donde la confiabilidad y la entrega predecible eran vida o muerte, en camiones de bomberos y vehículos pesados de servicio. Su rugido era más un gruñido civilizado que un alarido, pero entregaba 585 libras-pie de torsión con la elegancia de un motor de lujo. Su producción fue un breve destello, de 1960 a 1965, pero eso lo selló como una leyenda de culto. Hoy, un GMC Twin 6 en funcionamiento es un santo grial para coleccionistas, un recordatorio de una época en que la solución más extravagante era, a menudo, la más brillante. Número 13. Faun K40. El resurgir alemán. La Alemania de posguerra tenía algo que demostrar. No solo reconstruirse, sino reafirmar su maestría en ingeniería pesada. La respuesta fue el Faun K40, un camión que parecía una fortaleza rodante. En su corazón latía un Maybach MD870, un V12 diésel que escupía unos sólidos 500 caballos de fuerza. Este no era un camión para llevar sacos. Estaba diseñado para el transporte de cargas anormales, tanques de batalla, transformadores eléctricos del tamaño de una casa, maquinaria industrial colosal. El K40 era sofisticado para su tiempo, con sistemas de suspensión y frenado diseñados para manejar el estrés indecible de mover 100 toneladas por carreteras destrozadas. Fue una máquina de nicho, construida en números minúsculos para clientes militares e industriales que necesitaban lo imposible. Ver un Faun K40 hoy es como encontrar un fósil de acero pulido. La mayoría vive en museos o en colecciones privadas de puristas. Representa el resurgir del orgullo ingenieril alemán, canalizado a través de 12 cilindros impecables. Número 12. American LaFrance y Seagrave. Los Sirena V12. Antes de que existieran las sirenas electrónicas, el rugido de un motor anunciaba la llegada de los héroes. Entre los años 40 y 60, los camiones de bomberos americanos más prestigiosos, los American LaFrance y Seagrave, no confiaban en motores comunes. Exigían grandeza. La encontraban en motores V12 de gasolina, a menudo provenientes de la ya extinta Pierce Arrow. Con alrededor de 250 caballos y un torque monumental, estos motores no eran solo propulsores, eran instrumentos de confianza. Necesitaban acelerar un vehículo de varias toneladas cargado de agua, escaleras y hombres, desde cero hasta velocidad de rescate en segundos, en cualquier condición. El sonido era parte de su leyenda. Un rugido grave y penetrante que precedía a las luces rojas, un anuncio mecánico de que la ayuda llegaba. Eran máquinas de una sola misión, donde la fiabilidad era sagrada. Hoy, estos camiones sobreviven en desfiles y museos, no como reliquias polvorientas, sino como monumentos a una era en que el camión de bomberos era la máquina más potente y bella de cualquier ciudad, con un corazón de 12 cilindros para probarlo. Número 11. International TransStar,
4370. El grito del Screaming Jimmy. Los años 70 en las interestatales americanas tenían una banda sonora distintiva, el agudo y constante lamento de un motor Detroit Diesel de 2 tiempos. Y cuando ese motor tenía 12 cilindros, la sinfonía se volvía épica. El International TranStar 4370, una cabina clásica cab-over americana, ofrecía la opción nuclear. El Detroit Diesel 12-71, apodado el Screaming Jimmy. Con 434 caballos, sus cifras no rompían tablas, pero eso no importaba. Este motor era una experiencia sensorial pura. Funcionaba a altas revoluciones, con un chillido metálico que podía escucharse a kilómetros de distancia, y generaba un torque que agarraba la carga y no la soltaba. Conducir un TranStar con el 12B71 no era un trabajo, era un ritual. Los conductores o lo amaban con devoción o llevaban tapones religiosamente. Era la antítesis de la eficiencia, un derroche glorioso de energía sonora y potencia cruda. En una era donde la personalidad no estaba regulada, el 12B71 era la personalidad del camión. Hoy, encender uno es una cápsula del tiempo auditiva, no ronronea, aúlla, y para los entendidos, ese aullido es la voz misma de la carretera antigua. Número 10. Tatra 813, el topo de acero checoslovaco. Mientras otros buscaban caballos de fuerza, los ingenieros de Tatra en Checoslovaquia buscaban algo más valioso: la invencibilidad. Presentado en 1967, el Tatra 813 Kolos era la definición de camión todoterreno. Su motor, un V12 diésel refrigerado por aire de 17 litros y 600, entregaba entre 250 y 300 caballos, una cifra que no asusta en el papel. Pero su genio no estaba en la potencia bruta, sino en la plataforma sobre la que descansaba. El T813 utilizaba el revolucionario chasis de columna vertebral de Tatra, un tubo central que albergaba los ejes de transmisión, combinado con suspensión independiente en todas las ruedas. Esto le daba una flexibilidad y una tracción sobrenatural. Montañas, barrancos, ríos helados, dunas de arena. El 813 los atravesaba todos mientras cargaba toneladas o remolcaba artillería pesada. No era rápido, pero era imparable. Su producción duró hasta los 80, pero su legado es eterno. Muchos siguen trabajando hoy, demostrando que un V12 bien puesto no necesita 1000 caballos para ser legendario, solo necesita ser indestructible. Número 9. MAZ 530, el martillo soviético. La Unión Soviética no hacía motores, hacía armamento, y a finales de los años 50 decidieron que lo que funcionaba en un tanque pesado funcionaría en un volquete minero. Así nació el MAZ 530, una bestia de 50 toneladas que era menos un camión y más una declaración geopolítica sobre ruedas. Bajo su enorme capó habitaba el D12 A525, un V12 diésel de 38.8 litros derivado directamente de los tanques T-34 y T-54, entregando 450 caballos de fuerza. En su época esto lo convertía en uno de los camiones más potentes del bloque del Este. La cabina era tan alta que el conductor se sentía en el puente de un acorazado terrestre. La comodidad era inexistente. El consumo de combustible era un chiste macabro. Bebía diésel como un barco. Pero su poder de tiro era absoluto. Fue construido para condiciones siberianas, para mover montañas de mineral en lugares donde solo importaba la supervivencia y la fuerza bruta. Encontrar uno hoy es hallar un fósil de la Guerra Fría, y oír el rugido profundo y gutural de su V12 es escuchar el eco de una filosofía industrial que creía que el tamaño, sí, era la solución. Número 8. Isuzu 512 Heavy Series, los monstruos silenciosos de Japón. Cuando Japón decidió entrar en el juego del transporte ultrapesado, no lo hizo con alardes. Lo hizo con la meticulosidad obsesiva que lo caracteriza. En las décadas de los 70 y 80, Isuzu, conocida por sus camiones medianos, desató una serie de monstruos bajo la designación 512. Estos camiones ocultaban motores V12 diésel que iban desde los 14 hasta los 22 litros de desplazamiento, capaces de producir más de 500 caballos de fuerza en sus configuraciones más extremas. Pero su virtud no era el pico de potencia,
era la entrega constante, imperturbable y eterna. Fueron diseñados para el trabajo de largo alcance en condiciones de tortura, transportar carga extrema bajo el sol incinerante de Medio Oriente o en las obras de infraestructura masiva de Asia. La ingeniería se centró en la fiabilidad a largo plazo, en motores que podían acumular cientos de miles de kilómetros de abuso sin pestañear. Nunca alcanzaron la fama global de los Peterbilt o los Mercedes, pero entre los operadores que necesitaban que una máquina trabajara hasta el fin del mundo y de vuelta, sin dramas, los Isuzu V12 eran leyendas de hierro silencioso y eficaz. Cruzamos el umbral. Lo que viene a continuación no es una evolución, es una escalada armamentística sobre ruedas. Dejamos atrás la ingeniería con encanto para abrazar la obsesión pura por la escala y el poder bruto. Aquí, los caballos de fuerza se cuentan por centenares, el torque se mide en guerras contra la gravedad, y los camiones dejan de ser vehículos para convertirse en infraestructura móvil. Estos son los colosos que redefinieron lo que significa ser poderoso, los monstruos absolutos donde la leyenda del V12 alcanza su cenit glorioso y desmesurado. Número 7. Detroit Diesel. Serie F12, los reyes del two-stroke. Antes de hablar de camiones, hay que rendir tributo al corazón que los hizo posibles. La serie F12 de Detroit Diesel no es un modelo, es una dinastía, una religión mecánica con el dos tiempos como doctrina. Esta familia de V12, que abarcaba desde el icónico 12V71 hasta el colosal 12V149, fue el alma de la industria pesada por décadas. Su principio de funcionamiento era sencillo y brutal. Cada cilindro daba una potencia útil en cada revolución del cigüeñal, no cada dos. El resultado era un torque instantáneo y apabullante, y un sonido agudo e inconfundible que rasgaba el aire como una sirena mecánica de la productividad. El 12V71 te entregaba unos 650 caballos de fuerza. El 12V92 rozaba los 800. Pero el rey, el emperador de esta saga, era el 12V149. En sus versiones más extremas, para aplicaciones industriales y marinas, este monstruo de 149 litros de desplazamiento podía superar, sin turbos complejos, la barrera de los 1000 caballos de fuerza. No era solo potencia, era confiabilidad legendaria. Estos motores alimentaron desde los camiones de carretera más deseados hasta los gigantes mineros más grandes del planeta. Un Detroit Diesel V12 no se apagaba, se cansaba, y su fatiga llegaba después de décadas de servicio. Fueron los reyes indiscutibles de una era donde el rugido de un motor era la banda sonora del progreso. Número 6. Pacific P12, el leñador canadiense nuclear. En los bosques impenetrables de Canadá, donde los árboles tienen el diámetro de una habitación y el barro traga tractores, se necesitaba algo más que un camión. Se necesitaba un tanque con capacidad de carga. La respuesta fue el Pacific P12, la encarnación definitiva del camión fuera de carretera. Este coloso canadiense no era bonito, era pura función. Su estructura, un bastidor de vigas de acero que parecía robado de un puente, estaba diseñada para soportar flexiones que destrozarían cualquier otro vehículo. Y para moverlo, solía llevar bajo el capó lo mejor de Detroit Diesel, un 12V71 o, en sus configuraciones más desquiciadas, el titánico 12V149. Con hasta 800 caballos de fuerza o más, el P12 no aceleraba, despegaba. Estaba construido para tareas específicas y sobrehumanas. Transportar troncos de dimensiones bíblicas o secciones completas de puentes. Su capacidad de carga era tan obscena que el solo acto de frenar era una hazaña de ingeniería hidráulica. Lo más revelador de su leyenda no es su potencia, sino su durabilidad. Decenas de P12, construidos hace 40 o 50 años, siguen trabajando hoy. No son museos, son veteranos de guerra que se niegan a jubilarse, demostrando que cuando construyes una máquina alrededor de un V12, construyes para la eternidad. Número 5. Jiefang. C. A30. El muro chino de torque. En los años 70, cuando China despertaba su potencial industrial, no quería participar en la carrera. Quería ganarla de un golpe. El Jiefang CA30 fue ese golpe. No un camión,
sino una declaración de soberanía industrial forjada en acero. En su corazón latía el motor Chingfa C2956, un V12 diésel que producía 720 caballos de fuerza, equivalentes a unos 710 caballos de fuerza. Para la época, esa cifra no era impresionante, era alucinante, una potencia reservada para los mayores monstruos occidentales. Este motor no estaba diseñado para la eficiencia o la elegancia. Estaba diseñado para mover 105 toneladas de carga útil en canteras y minas, para demostrar que China podía fabricar la herramienta más brutal para el trabajo más brutal. El CA-30 era enorme, tosco y directo. Su cabina era una atalaya desde la que el conductor comandaba una fortaleza rodante. No tenía competencia en su nicho dentro de Asia, porque no era un producto comercial, era un instrumento de política industrial. No se vendía, se desplegaba. Era el muro de torque que anunciaba que una nueva potencia había llegado al juego de los gigantes. Número 4. Tatra 815-7. El soldado del apocalipsis. La filosofía. Tatra de invencibilidad no murió con la Guerra Fría. Mutó y se volvió más letal. El Tatra 815-7 es la evolución definitiva del concepto, un camión militar y de rescate que parece salido de una película de ciencia ficción post-apocalíptica. Su alma es un V12 diésel refrigerado por aire y turboalimentado, capaz de entregar hasta 515 kilovatios, es decir, casi 606 caballos de fuerza. La cifra, de nuevo, es solo una parte de la historia. La magia está en la plataforma. El 815-7 utiliza el legendario chasis de columna vertebral y suspensión independiente de la marca, pero llevado a un nivel modular y extremo. Prácticamente todas sus ruedas son motrices y directrices. Esto, combinado con el torque masivo y constante de su V12 refrigerado por aire, impermeable al congelamiento o al sobrecalentamiento, lo convierte en un vehículo anfibio de tierra. Está diseñado para misiones donde el fracaso no es una opción: transporte de sistemas de misiles a través de tundra siberiana, rescate en zonas de desastre donde no quedan caminos, operaciones logísticas en terrenos que ni los tanques recorrerían con facilidad. El Tatra 815-7 demuestra que el V12 no es un anacronismo. Es una solución de ingeniería de élite, perfeccionada para los desafíos más extremos del siglo XXI. Operaciones logísticas en terrenos que ni los tanques recorrerían con facilidad. Es la culminación de una filosofía centenaria. Que la tracción y la robustez son tan vitales como la potencia. Su V12 no es el más potente del mundo, pero sí es quizás el más confiable bajo bombardeo de lodo, nieve o arena. En él, la fuerza bruta encuentra un propósito táctico, convirtiéndolo no en un simple camión, sino en un sistema de movilidad estratégica. El Tatra 815-7 demuestra que el V12 no es un anacronismo. Número 3. Berliet T100. El rey del desierto. En la década de 1950, Francia miró los yacimientos petroleros del Sahara y decidió que la logística existente era un juguete. Necesitaban una herramienta a la altura de un continente de arena. Así nació el Berliet T100, y durante un tiempo ostentó sin discusión el título de el camión más grande del mundo. Las dimensiones eran de otro planeta, más de 4 metros de altura, 15 de largo. Subir a su cabina requería una escalera literal y era como entrar a la cabina de un avión pequeño. Para mover esta masa, Berliet recurrió a un motor Cummins V12 de 29.6 litros que producía 700 caballos de fuerza. Una cifra que, en el contexto de la época, era ciencia ficción. El T100 no fue diseñado para carreteras. Fue diseñado para el desierto infinito, para arrastrar torres de perforación y equipos de refinería a través de océanos de arena donde no había puntos de referencia, solo horizonte y calor. Solo se construyeron unas pocas unidades, convirtiéndolo en una de las leyendas más raras y preciadas. El Berliet T100 no representaba una mejora incremental, representaba un salto cuántico en la ambición. Era la prueba de que cuando el desafío era lo suficientemente grande,
La respuesta debía ser descomunal, impráctica y gloriosamente excesiva. En esos océanos de arena donde no había puntos de referencia, solo horizonte y calor. Su existencia misma era un logro de voluntad sobre la física, una hazaña logística para facilitar otras hazañas. Con solo 4 unidades construidas, cada viaje que realizó era un evento. Más que una herramienta, el T-100 era un símbolo del desafío humano contra los elementos más hostiles, donde la única negociación posible era a través de 700 caballos de fuerza y 30 litros de desplazamiento. El Berliet T-100 no representaba, número 2, Mack Superliner, King of the Highway. Antes de que las regulaciones congelaran el crecimiento, hubo un breve, glorioso momento en que el camión de carretera americano podía ser un dios. Y su trono lo ocupaba el Mack Superliner, coronado como el King of the Highway. Más que un modelo, era un lienzo en blanco para la máxima expresión de potencia. Aunque ofrecía motores propios, su alma verdadera latía cuando los propietarios le instalaban el Detroit Diesel 12B92. Este V12 de 2 tiempos y 12,1 litros, en configuraciones de fábrica o con afinaciones, podía superar sin problemas la barrera de los 800 caballos de fuerza. Acoplado a transmisiones de 18 marchas, este motor convertía al Superliner en el terror de las subidas. Podía mantener cargas máximas a velocidades de crucero que dejaban atrás a cualquier otro camión. Era el símbolo de estatus definitivo, la máquina que todo camionero soñaba con conducir y todo propietario quería en su flota para alardear. Representaba la cúspide de la era del exceso en el transporte por carretera, un último rugido de libertad y potencia pura antes de que el límite federal de 80.000 libras impusiera su pragmatismo aburrido. El Superliner con 12B92 no era solo el rey, era el último emperador de las carreteras abiertas. Número 1. Caterpillar 797F. El coloso de la minería. Llegamos al pináculo. El lugar donde la escala humana deja de tener sentido y entramos en el reino de la geología móvil. El Caterpillar 797F no es un camión, en ningún sentido convencional. Es una bestia de carga minera, haul truck, una criatura que habita en los cráteres más grandes excavados por el hombre. Sus dimensiones son apabullantes. Casi 7 metros de altura, 15 de largo. Una de sus ruedas es más alta que un hombre adulto. Pero estas cifras palidecen frente a lo que hay bajo su monstruoso capó. El motor Caterpillar C175-20. Un V12 diésel de 106 litros de desplazamiento. Repito, 106 litros. Es el equivalente a juntar los motores de 16 automóviles familiares grandes en un solo bloque. Esta forja de acero genera 4.000 caballos de fuerza y un torque que solo se mide con equipos sísmicos. Su misión es simple: mover 400 toneladas de roca mineral en cada viaje, subiendo pendientes del 10% en caminos de tierra. El consumo de combustible se mide en galones por minuto. Su operador no conduce. Pilota una ciudadela de acero autopropulsada. El 797F es la máxima expresión del concepto V12. No es una opción de ingeniería entre otras. Es la única solución física posible para una tarea de esta magnitud. Cuando necesitas mover una montaña, no diseñas un camión. Diseñas un motor que sea casi una montaña en sí mismo, y luego construyes el vehículo más simple y robusto posible a su alrededor. El Caterpillar 797F no es el rey de esta lista, es el dios. La prueba definitiva de que cuando el trabajo es verdaderamente imposible, la respuesta, la única respuesta concebible, tiene 12 cilindros dispuestos en V. Desde el gemelo de gasolina de GMC hasta el coloso minero de Caterpillar, este ha sido un viaje a través de la psicosis controlada de la ingeniería de potencia. Hemos recorrido la historia de una obsesión, la creencia de que cualquier problema de carga, tracción o terreno se resuelve añadiendo más cilindros, más desplazamiento, más fuego controlado en más cámaras de combustión. Estos 14 titanes demuestran que el motor V12 en un camión nunca fue una cuestión de lujo o marketing. Fue, y en sus formas más extremas sigue siendo, una cuestión de necesidad. La necesidad de dominar desiertos, de conquistar montañas, de mover lo que la lógica dice que es inamovible.
Son máquinas que no se fabrican para vender. Se fabrican para dominar. Son la prueba tangible, ruidosa y temblorosa de que cuando el trabajo es imposible, la respuesta siempre, siempre, tiene 12 cilindros en V. La próxima vez que veas pasar un camión, recuerda, algunos no transportan carga, transportan leyendas.